Pues hace como 2 años, Kenji y yo empezamos a hablar de la idea de trabajar en un proyecto que partiera de la música, ¿no? Queríamos trabajar haciendo un proyecto casi de teatro lírico, teatro musical o algo por el estilo, ¿no? Y esto tenía que ver con que estuvimos en muchos procesos anteriores revisando cosas que tenían que ver con la tragedia griega, que tenían que ver con formatos, digamos, muy pues de la historia del teatro, que estaban muy ligados a la ritualidad, ¿no? Y a un espacio como de confianza y de apertura como total. Entonces Kenji y yo seguimos hablándolo y decidimos que el proyecto tenía que ser no una obra, sino una plataforma de trabajo como normalmente hacemos en la compañía Opcional. Así que lo que terminamos por montar fue una casa productora ficticia que se dedica a hacer versiones de música, películas, libros, series, en donde se revisa cómo algunos materiales pop han formado parte de nuestra educación sentimental y cómo esos referentes condicionan la manera en la que pensamos y hacemos nuestras relaciones en el mundo. Y el objetivo de esta casa productora es desentrañar esas relaciones con el material pop para extrañarlo, para hacerlo extraño y para darnos cuenta de cómo funciona en nuestra vida haber escuchado a Juan Gabriel 1000 veces en las fiestas familiares, o haber escuchado B7, o haber escuchado a Madonna, y qué significa, o qué nos dice a nosotros, qué nos significa esa música, ¿no? ¿Qué queremos decir con esa música, o qué querríamos decir? Y bueno, pues Covers es eso, una casa productora que se dedica a hacer esas versiones. Entonces los formatos que toma, la presentación de esos resultados de la casa productora armando una versión de un disco de Britney Spears o la versión de una película, ¿no? Son formatos muy diversos. En el caso del proyecto de Guadalajara, la versión de Guadalajara ha tomado toda la forma de un concierto. Es un concierto en el que cantamos siete canciones, que son canciones que elegimos a partir de sucesos históricos que fueron muy importantes para nosotros en la historia de los 80 al 2010 en México, ¿no? Y esas canciones tienen que ver con la globalización, la firma del Tratado de Libre Comercio, con la devaluación del peso, con las crisis económicas que hemos pasado, con la entrada de internet al país, con la declaración de Felipe Calderón de la guerra contra el narcotráfico, y también con la supuesta transición que en ese momento íbamos a vivir en el año 2000 con Fox, del PRI al PAN, ¿no? Que es una transición que resuena mucho para nosotros ahora con López Obrador, ¿no? Y una especie también de revisión de esos momentos históricos a partir de los materiales que sonaban en ese tiempo. Entonces tenemos canciones de Selena, tenemos canciones de Madonna, tenemos canciones de Juan Gabriel, de Ricky Martin, que son canciones que en principio no parecen no tener ninguna relación, pero en todo como la investigación y el desentramado que hemos hecho, las canciones nos muestran como todo lo que eso para nosotros significaba en ese momento, ¿no? Y trabajando en la investigación, todas esas canciones de alguna manera nos están hablando de una generación que no tuvo padres, que no tuvo papás, porque sus papás se fueron a Estados Unidos, o porque muchos de nuestros papás en la hora, bueno, muchos de los integrantes tenemos una relación particular con nuestros padres. Hay padres que desaparecieron, padres que murieron, padres que nunca estuvieron presentes. Entonces hay una relación con el padre muy importante de la que hablamos con esas canciones, pero también hay una relación con nuestra intimidad, con nuestra sexualidad, con la aparición del internet, que fue quien nos educó en el sexo, ¿no? Hay también un estado como de furia muy presente cuando la ciudad, por ejemplo, como Guadalajara, se empezó a convertir en un campo de batalla en el 2006, en el 2005, con la aparición de un montón de pues narcomantas, fosas, cuerpos, muchas desapariciones, ¿no? Entonces la obra de Guadalajara, Covers Guadalajara, es eso, es una revisión de nuestros referentes pop de ese periodo histórico, y es una especie también de revisión muy íntima de ese periodo histórico, una versión de nuestra historia del país. El proyecto de Covers tiene varias herramientas como que hemos compartido en diferentes artículos y en nuestras plataformas, ¿no? Una de ellas es la contraficción, ¿no? Trabajamos con la idea de contraficcionar el mundo.
Así que lo que hacemos con esta idea de contraficción es que tomamos nuestra historia, tomamos la historia de los personajes que son nuestros referentes y hacemos como una especie de mezcla. Y contamos cómo sería Madonna si hubiera nacido en Guadalajara, cómo sería Ricky Martin si hubiera hecho sus canciones aquí. Así que en escena lo que construimos es una contraficción que cuenta cómo serían Selena, Madonna, Ricky Martin, Juan Gabriel, Wisin y Yandel, otros artistas alrededor de esta época, si hubieran nacido en Guadalajara, si se hubieran conocido, hubieran formado una banda, ¿no? Entonces esa banda ficticia es la historia que va hilando todo el concierto y cuenta como, por ejemplo, no sé, Madonna nació en Guadalajara y descubrió que su sexualidad a partir de chatear en Latin Chat, y descubrió que le gustaban los señores mayores, ¿no? Y que a partir de ellos también pudo aprender como sobre su cuerpo y tal, ¿no? Entonces son historias obviamente propias, pero puestas en estos personajes para ver cómo sería ese material, cómo sonaría. Entonces esas historias van hilando las canciones que versionamos nosotros, que en realidad son canciones todas originales, que son 7 piezas que hablan sobre eso, sobre el internet, sobre la globalización, sobre el Tratado de Libre Comercio, sobre la devaluación del peso, sobre Salinas de Gortari, sobre Fox, sobre esa transición, sobre la declaración de la guerra contra el narco. Y tiene 7 canciones que en realidad Kenji, Janine y Natalia compusieron, con letra hecha con todo el equipo en varios colaboratorios, que son bellísimas, son canciones muy bonitas que ya uno no llega a saber si sí fueron de un grupo ficticio, ¿no? Si fueron de un grupo que estuvo en Guadalajara, porque las piezas están muy bien armadas y esa historia como que se convierte en una especie de... El espectáculo es una especie de mundo paralelo o de historia alterna a la oficial, en donde uno puede escuchar como su propia historia reflejada en el pop o en la industria de la música y cantada en escena, en vivo, con 7 intérpretes, 3 músicos y un montón de gente allí haciendo todo lo posible para hacer que ese concierto suceda y confesar en ese concierto toda su historia personal.